Doctores, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el señor don Francisco Álvarez Arroyo, secretario general de la Universidad de Extremadura. Señora presidenta de la Comunidad Autónoma, señor rector magnífico, autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, la tradición académica determina que en este momento se proceda a la lectura de la memoria del curso académico 2022-2023, en la que se destaquen los acontecimientos más relevantes de la universidad, resultando inevitable acudir a cifras y datos. Como ya viene siendo habitual, voy a ser lo más breve y conciso posible. En el anterior acto de apertura, el profesor don Ángel Manuel Felicísimo Pérez, catedrático de Universidad del área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría en el Centro Universitario de Mérida, impartía la lección inaugural del curso académico bajo el título La Universidad y la Tercera Cultura, la perspectiva de un biólogo ingenuo. Con ello dábamos comienzo de forma oficial al curso académico 2022-2023. En cuanto a los acontecimientos destacados y acciones destacadas del curso, en julio de 2022, la Universidad de Extremadura obtiene, con una puntuación de excelencia, la concesión del proyecto EURIN European Alliance en la convocatoria European Universities, iniciativa impulsada y financiada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, por el que se van a recibir 14,4 millones de euros para cooperar en educación, investigación e innovación en beneficio de los estudiantes, los docentes y la sociedad en general. El proyecto aprobado por la Comisión Europea tiene una duración de 48 meses, fecha en la que será evaluado para renovar este importante sello de calidad. EURIN tiene como objetivo estratégico la creación de un nodo europeo de educación, investigación, innovación y servicio a la sociedad, uniendo sus fortalezas a la industria, a la sociedad civil y las instituciones públicas. La UEX lidera este proyecto, en el que participan otras 8 universidades europeas: University of Gävle de Suecia, Wrocław University of Environmental and Life Science de Polonia, Università di Parma de Italia, Université d'Angers, Francia, Universidad de Évora, Portugal, Otto von Guericke Universitas Magdeburg de Alemania, ATU de Irlanda y Universitatea din Oradea de Rumanía. Otro acontecimiento que viene ya siendo habitual también por estas fechas ha sido la calificación del conocido ranking de Shanghái. En la edición de 2022, la Universidad de Extremadura ha sido calificada en el conocido como ranking de Shanghái entre los puestos 601-700, lo que significa que estamos muy bien posicionados a nivel internacional y nacional. En la edición de 2023 nos sitúan un escalón por debajo, 701-800, lo cual sigue suponiendo una gran posición a nivel internacional.
Todas las universidades españolas hemos perdido puestos en el citado ranking de Shanghái de 2023. De las 40 universidades que el año pasado estábamos incluidas entre los 1000 primeros, este año solo estamos 38, 18 hemos bajado, 3 suben y 19 se mantienen. La explicación, según expertos en la materia y fuentes bien informadas, reside no tanto en una bajada del nivel científico de estas universidades, sino en el rapidísimo avance de las universidades de China, que van copando en cada edición más puestos entre las 1000 primeras, desplazando a su vez a otras. Por último, en cuanto a los acontecimientos destacados, la Universidad de Extremadura cumple en este curso un aniversario especial, su 50 aniversario. Actos y celebraciones están en marcha y se celebrará oportunamente. Con tanta internacionalización igual es más oportuno el Happy Birthday, pero celebraremos nuestro cumpleaños igualmente. Por su parte, el claustro universitario se ha reunido en 2 ocasiones, el 20 de diciembre de 2022, al objeto de completar la representación estudiantil en los órganos de gobierno, mientras que en 2023 se ha reunido para iniciar un nuevo mandato para el periodo 2023-2027, con un encargo especial conforme a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, redactar y reformar un nuevo estatuto para la Universidad de Extremadura. Por su parte, el Consejo de Gobierno, órgano colegiado responsable de buena parte de la gestión de la universidad, ha desarrollado su actividad en 2 etapas diferenciadas. En el último trimestre del año 2022 se ha reunido 3 veces, mientras que lo que llevamos de año 2023 han sido 8 convocatorias para adoptar importantes acuerdos para el pasado, presente y futuro de la Universidad de Extremadura. El Consejo Social, órgano colegiado que nos conecta con la sociedad, se ha reunido en una ocasión durante el último trimestre de 2022, concretamente el 4 de noviembre, mientras que en 2023 han sido 4 las sesiones celebradas, 20 de enero, 17 de febrero, 30 de marzo y 30 de junio, todas ellas adoptando acuerdos cruciales para el funcionamiento de la universidad, con especial mención a los presupuestos del ejercicio 2023. Por lo que respecta al profesorado, personal docente e investigador, se distribuye de la siguiente manera. El 44,72% de la plantilla somos funcionarios de los cuerpos docentes, el 55,28% restante son profesores contratados en régimen laboral. El 72% de la plantilla docente tiene dedicación a tiempo completo y de esta plantilla más del 40% son mujeres, un 40,31%. El porcentaje de doctores entre el profesorado sobrepasa el 69%, 69,34% exactamente, y la edad media del PDI está en 51 años, exactamente 51,10 años. Vamos bajando poco a poco, pero vamos bajando. Por lo que respecta al personal técnico de gestión y de administración y servicios de nuestra universidad, se distribuye de la siguiente manera. De un total de 897 personas, el 55,63% de la plantilla son mujeres y el 44,37% son hombres. El 75% de los puestos de trabajo tiene carácter indefinido, habiendo subido la estabilidad laboral en casi 2 puntos porcentuales, mayoritariamente funcionarios. La edad media correspondiente al personal técnico de gestión y administración y servicios oscila alrededor de los 53 años, 52,87. Por lo que respecta a los estudiantes, los matriculados de un nuevo ingreso en primer curso fueron un total de 5.861, lo que supone un ligero aumento respecto al anterior del 19%. Del total, 57% de nuestros estudiantes son mujeres, el 43% son hombres. Con relación al curso académico anterior y teniendo en cuenta el número total de matriculaciones, disminuye ligeramente la captación de estudiantes extranjeros, un 0,15%, y se incrementa el número de matriculaciones de estudiantes provenientes de otras comunidades autónomas. El total de alumnos matriculados en la UES el curso 2022-2023 ascendió a 19.800 con un ligero descenso respecto al curso anterior del 1,72%. De ellos, cerca del 56% son mujeres y el 44% son hombres. La distribución de la matriculación fue la siguiente. 16.905 alumnos de grado, de los que el 56,46% son mujeres, 1.932 matriculados de alumnos de máster, de los que el 56,94% son mujeres, y en doctorado hemos alcanzado las 963 matriculaciones, habiéndose defendido un total de 130 tesis doctorales. De ellas han obtenido mención internacional un total de 82 y mención industrial 2 de ellas. Por lo que se refiere a la actividad docente y divulgativa, la implantación de los sistemas de garantía de calidad en nuestros centros ha sido valorada positivamente por la ANECA al cumplir correctamente los principios establecidos por los diversos programas de aseguramiento y evaluación de la calidad. De esta forma, la Universidad de Extremadura sigue posicionada en la primera línea de la gestión de la calidad y en el reconocimiento y validación de nuestros centros y títulos. Con las nuevas acreditaciones que vamos a entregar en este acto, disponemos ya de 15 centros acreditados de un total de 20.
siendo la universidad pública con más centros acreditados institucionalmente en territorio ANECA. Todo ello acredita el compromiso de nuestra universidad con la calidad, donde somos una referencia para el resto de universidades, ya que se está trabajando en calidad desde el año 2008. Por otra parte, hemos alcanzado en 2022 la 23ª edición de los cursos de verano-otoño internacionales con un total de 27 cursos y 15 aulas culturales, con un total de 686 personas matriculadas. Por lo que se refiere a la actividad investigadora, el programa presupuestario destinado a la investigación ha supuesto la captación y gestión de más de 35 millones de euros, exactamente 35.684.682,14 euros. De estos fondos, 5.531.227 euros correspondieron a contratos de investigación con empresas e instituciones y el resto, 30.153.455, a convocatorias competitivas de proyectos del Plan Estatal, del Plan Regional y Programa propio de la Universidad, además de otro tipo de ayudas y subvenciones obtenidas. Por último, en lo que se refiere a las infraestructuras y la economía, en materia de infraestructuras, continuamos con la mejora de estas y con la adecuación de nuestros espacios docentes a las exigencias de calidad que se nos demanda. Y para concluir, un dato económico. El presupuesto de la universidad para 2023 fue elevado a Consejo de Gobierno con fecha 2 de febrero de 2023 y aprobado por el Consejo Social en el mismo mes de febrero de 2023. El presupuesto de 2023 supone un montante global de 192.682.326 millones de euros, lo cual supone un incremento aproximado del 0,8% respecto al ejercicio anterior. Es muy importante destacar en este presupuesto el efecto que ha tenido el acuerdo de financiación y, haciendo una cuenta aproximada con las partidas, se han incrementado los ingresos en un 6% y los gastos en un 6,4%. Muchas cosas más habría que resaltar, sin embargo, mantendré mi promesa inicial de ser breve, por lo que concluyo mi intervención. Muchas gracias por su atención. Se va a proceder ahora a la investidura de los nuevos doctores.
por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina, y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. En este solemne acto procedemos a la investidura de nuevos doctores que irán siendo llamados por rama del conocimiento y programa de doctorado. En primer lugar, por la rama del conocimiento biomédica, del programa de investigación biomédica aplicada, doña Sara Chimento Díaz, doña Paula Cobos Moreno, don Víctor Manuel Jiménez Cano. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo biomédico, en el programa de doctorado Biomarcadores de la Salud y Estados Patológicos, don Eduardo Otero Calderón. Del campo biomédico, en el programa de Salud Pública y Animal, don Francisco Javier Vela González. Por el campo científico, en el programa de Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, doña Marta Adame Pereira. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo científico, el programa Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnia, doña Beatriz Briegas Carrasco. Por el campo científico, en el programa doctorado de Tecnologías Informáticas, don Sergio Lasso Mangas. Y del campo científico, del programa Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, doña Nieves Lavado Rodas. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo?
Del campo científico, Programa Salud Pública y Animal, don Manuel Martín Pérez. Del campo científico, Programa Tecnologías Informáticas, Manlio Miguel Masiris Fernández. Del campo científico, Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, Consolación Sánchez Sánchez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo científico, Programa Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, Alberto Aldana Caballero. Del campo humanístico, Programa de Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias, don Patrick Thomas Brady Caldera. Y del campo social y jurídico, Programa en Psicología, Amalia Rodríguez Rodríguez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por el campo humanístico, en el programa de Lenguas y Culturas, don Sara Díaz Sierra. Campo humanístico, Programa de Psicología, García Gil María Ángeles. Campo humanístico, Programa de Psicología, Inmaculada Guisado Sánchez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo humanístico, en el programa de doctorado en Patrimonio, don José María Vera Carrasco. En el campo social jurídico, Programa de Innovación en Formación del Profesorado, don Jesús Acevedo Borrega. Del campo social y jurídico, Programa de Psicología, doña María Elena Huidobro Barbero.
¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo social y jurídico, en el programa de Información y Comunicación, don Jesús Blázquez Ruiz. Campo social y jurídico, programa de doctorado en investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, don Carlos Alberto Chávez López. Campo social y jurídico, programa de ciencias del deporte, don Adrián Escudero Tena. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo social y jurídico, programa de innovación en formación del profesorado, don Alberto González Fernández. Del programa de doctorado en investigación en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, doña Miriam Andrea Hernández del Barco. Del programa de ciencias del deporte, don Miguel Ángel López Gajardo. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo social y jurídico, programa de doctorado en Economía y Empresa, doña Vanessa Miguel Barrado. Programa de Economía y Empresa, don Ángel Sabino Mirón Sanguino. Y programa en Psicología, doña Paula Muñoz Rodríguez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo?
Por el campo social y jurídico, el programa Innovación en Formación del Profesorado, Marc Thomas Pert. Programa en Patrimonio, María Jesús Pérez Gil. Programa en Economía y Empresa, Ismael Pérez Franco. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Campo social y jurídico, programa en Economía y Empresa, don Antonio Román Barrado. Programa en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias, Irene del Rosal Sánchez. Programa de Ciencias del Deporte, de Miguel Ángel Tapia Serrano. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo social y jurídico, programa en Ciencias del Deporte, Vicente María Gaspar Gil. Por el campo técnico, programa Desarrollo Territorial Sostenible, Antonio Alfredo Barca Durán. Programa Desarrollo Territorial Sostenible, doña Inmaculada Bote Alonso. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por el campo técnico, programa Tecnologías Informáticas, don Daniel Flores Martín. Programa Tecnología Aeroespacial, Ingeniería Electromagnética, Electrónica, Informática y Mecánica, Alfonso Gómez García. Y programa en Tecnología Informática, Juan Luis Herrera González. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo?
Del campo técnico, Programa Tecnología Aeroespacial, Ingeniería Electromecánica, Electrónica, Informática y Mecánica, don David Larios Benítez. Programa Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, don Alberto Salguero Alarcón. Programa Tecnología Aeroespacial, Ingeniería Electromagnética, Electrónica, Informática y Mecánica, don Jesús Manuel Sánchez Gómez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? En el campo científico, Programa Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología, doña Esther Mingorance Alba. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Se va a proceder ahora a la entrega de distinciones a los centros que han logrado el reconocimiento de su sistema de garantía de calidad por las Agencias Nacionales de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria. Tiene la palabra el señor secretario general. Bienvenida, señora presidenta, señor rector magnífico. En este acto solemne, la Universidad de Extremadura quiere reconocer a aquellos centros que han obtenido las diversas acreditaciones y calificaciones de la Agencia Nacional Española de la Calidad y Acreditación, y para ello llamamos al estrado, en representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a don Agustín García, vicerrector de Economía; en representación de la Escuela de Ingenierías Agrarias, a su director, que está por ahí, Rodrigo Pinzón; en representación de la Facultad de Formación del Profesorado, don David González; en representación del Centro Universitario de Plasencia, don Rodrigo Martínez; en representación del Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, doña Carmen Fernández Daza. Tiene la palabra el doctor don Antonio Salvador Plans, catedrático de Lengua Española en la Facultad de Filosofía y Letras, para pronunciar a la lección inaugural del curso 2023-2024 que lleva por título
Filología e Historia de la Lengua. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, excelentísima señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, autoridades, estimados compañeros claustrales, permítanme, querida familia, queridos compañeros de departamento y de facultad aquí presentes, señoras y señores. Supone para mí un honor poder dictar esta lección inaugural del curso en representación de la Facultad de Filosofía y Letras, en el que además va a ser mi último curso de docencia directa universitaria. Me ha correspondido sin duda, y mis compañeros entienden por qué digo esto, por mi mucha antigüedad. He dedicado básicamente estos años al análisis de una faceta filológica como es la de la variación lingüística en los ámbitos históricos, sociales y geográficos. En suma, he tenido una vinculación constante con la filología. Y quiero reivindicar en estos momentos la importancia de la filología dentro del amplio campo del humanismo. Esta concepción tiene una amplísima tradición en España, al menos desde don Ramón Menéndez Pidal, y así me lo enseñó reiteradamente mi maestro, el profesor Ricardo Senabre, quien me insistió en que tuviese siempre como meta el carácter filológico e interdisciplinar de nuestros estudios. Así lo he aprendido también de figuras a las que he tenido el honor de conocer, como don Rafael Lapesa, don Emilio Alarcos, don Manuel Alvar, o a quien durante tantos años fue mi compañero inseparable y gran amigo, el profesor Manuel Ariza. ¿Cuál es el significado concreto de filología? Procede del griego y viene a significar, de ahí pasó al latín y luego nos ha llegado a nosotros, el que ama la palabra. La atención al término filología fue ya frecuente en latín, con precisas definiciones de Cicerón, amor y esmero por las letras, y explicación y comentarios sobre escritos, o de Lucio Anneo Séneca, el cuidado en seleccionar la palabra. En esta línea se mueve también el Diccionario de la Lengua Española, que alude a la faceta cultural manifestada sobre todo en los textos escritos y en la técnica para reconstruir, fijar e interpretar los citados textos. Como puede observarse, es un contenido amplio y ambicioso. La vinculación con la cultura, además, resulta un aspecto fundamental. Esta pasión por la filología ha servido en más de un caso de motivo de disgusto para algunos de nuestros grandes estudiosos. Solamente citaré los ejemplos de las figuras señeras de Antonio de Nebrija, de Francisco Sánchez de las Brozas o de Fray Luis de León, quienes tuvieron problemas con la Inquisición precisamente por no ceder ante la fidelidad de la palabra. Les acarreó a algunos de ellos la cárcel, como saben perfectamente. Se trata de casos extremos. Por fortuna, el estudio filológico es infinitamente más tranquilo y sosegado. La filología se vincula directamente con el humanismo, con la cultura y la vida del hombre. De poco sirve el dato frío de la evolución de un fonema, de una estructura sintáctica o de un término léxico si no se relaciona con la historia de quien escribió el texto, de su contexto o de las vicisitudes personales o colectivas que se manifiestan a través de la palabra. Pero hoy el propio concepto de filología y de los estudios han sido puestos en cuarentena. En múltiples universidades españolas y europeas se ha cambiado la tradicional denominación de filología por otra como estudios de. Este cambio denominativo, que no comparto, podría al fin y al cabo suponer, y de hecho lo es, un cambio de mentalidad, de estructuración diferente de los planes de estudios y de la organización de los contenidos. Si se revisan
los de algunas universidades, en el fondo se observa un acercamiento a la idea de una enseñanza con mucha mayor atención a la lingüística aplicada, en detrimento de los contenidos literarios y de los aspectos históricos de la lengua. Si se trata solo de un cambio de nomenclatura, podría entenderse, pero si detrás se encuentran otros planteamientos, me parece peligroso, porque se está desvirtuando nuestro campo de conocimiento. Yo defiendo abiertamente no solo el concepto, sino también el propio nombre de filología. No hay que pensar, como a veces sucede, que es que no está de moda, que es una antigualla y que así habría más alumnos, porque además me parece, sinceramente, un engaño para el estudiante, o bien porque se sigue ofreciendo la enseñanza habitual camuflada, o porque, por el caso contrario, faltan elementos primordiales de la formación. La excesiva especialización supone, en nuestro caso, un riesgo evidente. Nos centramos cada vez más en pequeñas parcelas de nuestro ámbito de saber, pero perdemos la visión de conjunto imprescindible. El amor por la palabra se ha convertido incluso en una constante en nuestra historia lingüística y literaria, como sucedía en gran parte del periodo medieval, con la literatura didáctica o la sapiencial, por ejemplo. Esta literatura abunda en locus communis. El valor de la palabra y, sobre todo, de la escritura es una constante. La literatura, lo escrito, permanece frente a lo hablado, que puede ser siempre negado. Con ironía, el rey sabio dirá que permanece si no se pierde. Los elogios de la escritura se repiten con don Juan Manuel, Ita, Sentoz y tantos otros. El rabino de Carrión ofrece una bella defensa del libro. Decía, no hay mayor compañón que el libro, porque éste nos permite dialogar con los sabios de la antigüedad. Esta defensa de la escrituralidad frente a la oralidad tendrá incluso más restricciones en el siglo de oro, cuando se defienda por parte de los autores de poéticas la primacía de la poesía frente a la prosa. ¿Cuáles son los problemas y los métodos de la historia de la lengua? Hasta los primeros decenios del siglo XIII prácticamente no hay textos literarios y dudosos, si exceptuamos el extraño Auto de los Reyes Magos. Pero además tienen problemas de composición. Los documentos notariales se encontraban redactados en latín. ¿Cómo se puede reconstruir, pues, la situación lingüística de los primitivos dialectos hispánicos? Nos lo enseñó don Ramón Menéndez Pidal. No es una tarea sencilla. Por fortuna, disponemos de algunos medios para poder llevarlo a cabo. Pese a la escritura en latín, los textos cada vez se encuentran más impregnados del romance, tanto en sus palabras como en su estructura. Y sucede así desde el principio. El deficiente latín de estos autores supone una verdadera bendición para el romanista. El filólogo debe conocer, por tanto, con la mayor profundidad posible el latín clásico y el popular para poder determinar con rigurosidad que se encuentra ya ante una fórmula perteneciente a una evolución romance. Y lo vemos así desde el principio. Desde el Códice Emilianense 46, uno de los primerísimos ejemplos, la noticia de quesos, hallada en un monasterio de León, cerca de León, que además nos permite acercarnos incluso a lo que podría ser la lengua popular. Son textos también fundamentales, las glosas emilianenses y silenses, escritas, redactadas en latín, incluso con acotaciones en vasco en algún caso, pero sobre todo siempre hay un elemento diferenciador que nos permite inclinarnos o bien hacia el latín o hacia el romance. El conocido texto de la glosa emilianense 89, que es una traducción del texto latino, añade una estructura que no figuraba en la versión original. No voy a leerla ahora por brevedad, pero es una mezcla de latín y romance. Pero hay un elemento que no puede ser latino, que es el artículo femenino ela.
a partir de ese momento, ya podemos reconstruir y ver si los demás elementos también pueden interpretarse desde esta óptica romance. Algo similar ocurre en los documentos notariales redactados en latín y paulatinamente en romance, incluso con mezclas de ambas lenguas. También aquí, por supuesto, serán más frecuentes en los documentos privados de compraventas, de donaciones, etcétera, que en los documentos de los registros reales o eclesiásticos. Siguen constituyendo una fuente fundamental, pese a tener una rigidez jurídica y, por tanto, muchos formulismos estereotipados, siguen siendo muy interesantes. Si vemos, por ejemplo, en un texto una forma como apóstoli, es evidente que se está pensando ya en una sonorización de esas consonantes latinas. Si encontramos un cavallo con sela arientia, bueno, aparte del mal latín, etcétera, y de las evoluciones, me interesa ahora el término cavallo. Cavallo no puede ser ya latín vulgar, es decir, no es el jumento, es el caballo nuestro, que hemos hecho derivar desde cavallus, porque a un jumento no se le pone una silla valiosa ni un freno valioso. Eso nos puede indicar, por tanto, cómo podemos reconstruir absolutamente todo, incluso ultracorrecciones del tipo audiedie frente a odiedie, etcétera, etcétera. En los siglos XIII y XIV lo que vamos a encontrar es ya muchos más textos literarios, pero con problemas muy acuciados. En muchos casos, la filología aquí se va a encontrar con el problema de la propia fiabilidad textual. Hay que intentar una reconstrucción lo más fiel posible al texto originario y a lo que quiso transmitir el autor. Y no siempre es sencillo. Casi todas estas obras tienen varios manuscritos, a veces muy diferenciados, desde Berceo, Apolonio, etc. No digamos ya, por ejemplo, el poema de Fernán González, que es del XIII, lo sabemos perfectamente, pero cuyo manuscrito conservado es nada menos que del XV, con grandes deturpaciones de la época. O el caso del libro de Alexandre, que tiene dos manuscritos completos, O y P, uno leonés, el otro seguramente aragonés. El profesor Alarcos demostró, a través de un fino proceso filológico, que el texto original, hoy desaparecido, estaría redactado en castellano y que el éxito de la obra fue tal que aparecieron los manuscritos ya citados. Sigue esta diversidad en el XIV, pensemos en los diversos manuscritos del libro del Buen Amor y así todos. El único que intentó que su legado literario permaneciese inalterable fue don Juan Manuel, pero lamentablemente los textos, los manuscritos que dejó al cuidado de los frailes de Peñafiel sufrió un incendio y buena parte desapareció. La historia a veces puede ser sumamente cruel. Podría seguir comentando aspectos de este tipo en los que la reconstrucción textual se convierte en una parcela de la filología esencial y sumamente atractiva. Otra cuestión fundamental que se plantea es el tipo de lengua que se nos ha transmitido. Como la fuente primordial es la literaria, cabe pensar que estamos normalmente ante manifestaciones cultas, y es así. Solo parcialmente podemos deducir cuál sería el habla popular. Y aún así hay que manejar este concepto con suma cautela. Es lo que sucede, por ejemplo, con los fragmentos de las Serranas del Arcipreste de Hita, o lo que va a suceder ya en el siglo XV con una obra curiosísima de uno de los autores más cultos y latinizantes, el Arcipreste de Talavera, que en su obra mezcla en un mismo fragmento elementos cultos y populares. En el siglo XV empiezan ya también los procesos de teatralización de la Vita Christi, por ejemplo, la de Fray Íñigo de Mendoza, y posteriores, en que aparecen pastores. Estos pastores, poco después, van a expresarse en sayagués, que es un sayagués inventado, literario, no es el que se habla en Sayago.
Y no solo se utiliza el sayagués. Durante este periodo aparecen numerosos casos de imitación de lenguajes de muy diversa índole, generalmente con textos paródicos. Habla de negros, de moriscos, de gitanos, de diversas profesiones o de zonas peninsulares, el vizcaíno, así como el léxico de Germanía. Pero son todas ellas manifestaciones reelaboradas por la visión de un escritor culto, y sucederá así hasta la actualidad. El lenguaje popular está distorsionado y mediatizado desde una óptica de distanciamiento culto. No puedo señalar, por brevedad ahora, otras fuentes que tampoco son definitivas, como las cartas enviadas desde América, por ejemplo, a las familias que estaban aquí, porque están mediatizadas por el escribiente. Por eso puede aparecer, por ejemplo, en Cartas de Cáceres, Seseo, no porque lo hubiese, sino porque el escriba sería andaluz, y así prácticamente en todo. He aludido a la vinculación de la historia de la lengua con la filología y con el cambio lingüístico. Este cambio siempre empieza por una minoría. Después, en ocasiones triunfa y en otros no ha pasado de ser un intento. Pensemos, por ejemplo, en los profundos cambios en el sistema que tienen lugar entre los siglos XVI y XVII y que configuran lo que entendemos ya como español moderno. Y lo mismo sucede con el léxico, cuyas manifestaciones y modificaciones son evidentes. Voy a señalar aquí solo un caso, que me parece significativo. El término azafata deriva del árabe safaz, que significaba la criada en la España musulmana. Procedía de las bandejas o las cestas donde se colocaban las joyas. Con ligero matiz diferencial, también las reinas de Castilla poseían el azafate, es decir, el joyero, el costurero real, y quien lo custodiaba era la azafata. Este término cayó en desuso ya en la propia Edad Media, y cuando se inició después, ya en el siglo XX, hacia mediados del siglo XX, la época de la aviación civil, pensaron que a las personas, a las mujeres educadas, que eran las que tenían que subir al avión para atender a los pasajeros, tenían que ser personas cultas, que supiesen idiomas, etc. ¿Y qué nombre se les iba a dar? Se pensó en aeromoza, pero no cuadró mucho. Formas similares. Por tanto, se acudió al término ennoblecedor y reapareció azafata. Posteriormente, azafato también, pero con una extensión a otros muchos campos, que ya no son solo los de la aviación. Posiblemente por esa extensión, cada vez se encuentra más en la actualidad términos como auxiliar de vuelo o tripulante de cabina de pasajeros, con las siglas TCP, porque así se siguen distinguiendo del resto de quienes se pueden denominar azafatas. El carácter ennoblecedor siempre es continuo. En el texto explico también, no puedo hacerlo ahora, términos como retrete, que nada tiene que ver con el sentido actual, o uno precioso, el término jurídico lindo, que procede de legitimus, es decir, legítimo. Eso es lo que significa en la Edad Media. El proceso evolutivo lo explico con mayor detenimiento porque ha dado lugar a múltiples divergencias, incluso entre España y América, con evoluciones diferentes. Me interesa más esta primera parte a mí como filólogo, pero ante un auditorio, un claustro que básicamente no es filólogo, me ha parecido más interesante dedicar los siguientes minutos a lo que puede aportar hoy la historia de la lengua. Pues se ha ido moldeando teniendo en cuenta siempre tres parámetros. Uno, el de la norma, el uso y la autoridad. La norma está muy clara, pero la norma, ya en la Edad Media existían dos, la norteña y la toledana, que después pasa a Sevilla
y desde ahí a América. Hoy esa norma está muy clara. El uso y la autoridad. ¿Quién tiene el uso? En el siglo XVIII se discutía si el uso era el de los cultos, solo el de los cultos, porque además poseían la posibilidad de la autoritas. Por cierto, esto estaba ya en los siglos inmediatamente anteriores en el proceso del humanismo. Esta cuestión me lleva a plantear la necesidad de admitir que no hay un único español, sino que ofrece una riquísima variación. La lengua pertenece a los hablantes de uno y otro lado del Atlántico. Pasó el tiempo en que la norma y la autoridad era la española, concretamente la norteña. Hoy el papel fundamental ha pasado desde la Real Academia Española a la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, integrada por 24 de ellas. Esta asociación es la que se encarga ya de la elaboración de gramáticas, diccionarios, ortografías e incluso congresos. No se olvide que hablan español como lengua materna alrededor de 493 millones de personas, de las cuales los españoles representamos solo aproximadamente un 9,5% del total. No creo que estemos en condiciones de querer imponer absolutamente nada. Quienes nos hemos centrado en etapas anteriores de nuestra lengua somos conscientes de la relatividad de estos cambios, lo que nos lleva a un cierto distanciamiento. Los historiadores de la lengua somos, por lo general, muy poco normativistas. Nos permite explicar las causas lingüísticas, pero también sociales, de fenómenos actuales. Ese es otro de los valores fundamentales de esta disciplina, que se puede ampliar. Voy a detenerme brevísimamente ya, claro, en algunos de estos casos. Un aspecto hoy controvertido, que voy a pasar un poco en el texto escrito, pongo más ampliamente. Las formas en A para sustantivos femeninos. Bueno, en 1992, por ejemplo, solo se encontraba en el diccionario académico la palabra jueza y además en su primera definición como la mujer de, solo en la segunda con la acepción de persona que se dedica a ejercer el cargo. Hoy, en la versión electrónica, que ya no es de la RAE, sino de la SALE, se encuentran concejala, fiscala, e incluso regenta y gerenta. Es verdad que el diccionario de la lengua dice que tiene mucho más empleo como femenino en Hispanoamérica que en España. En la prensa argentina aparecen con mucha frecuencia formas como estudiantas. En Colombia, comensala. Recordemos, en el caso de la Casa Verde de Mario Vargas Llosa, las habitantas de esa casa. En el ámbito militar, por ejemplo, tanto el diccionario de la lengua como el diccionario de americanismos sigue diciendo que son solo las formas como coronela, generala, etcétera, con el sentido de mujer de. No admiten la otra acepción. Cuando no hace demasiado tiempo una mujer llegó por primera vez al generalato, la pregunta obvia era: ¿es usted una generala? A la que ella contestó de inmediato: no, soy una general. Porque es que además es perfectamente posible en las reglas de nuestra lengua. Pero no es el único caso en el que esto sucede. El término poetisa tiene una amplísima tradición histórica desde el diccionario de autoridades, a principios del XVIII. Hoy lo sigue reconociendo, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, y aquí creo que debía quizás matizar un poquito más. Las mujeres que se dedican a escribir poemas prefieren ser llamadas mayoritariamente poetas que poetisas, posiblemente porque el término
poetisa ha adquirido unas connotaciones de excesiva sensibilidad, sensiblería, que no se dedica a los mismos temas, etcétera, etcétera. Por cierto, tengo que aludir aquí a un dato, por supuesto, irónico, que aparece en Tirso de Molina cuando dos personajes populares, uno de ellos le dice al otro, hay un tercero que escribe poesías, es poeta, a lo que Tirso, a través de ese personaje popular, le dice, no, querrás decir poeto, porque es hombre. Evidentemente es una broma, claro está. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el campo de la medicina, donde muchas profesionales siguen prefiriendo ser llamadas médicos y no médicas? Como ven, no hay una regla única, ni mucho menos. La lengua nos enseña aquí a huir del apriorismo y del dogmatismo. En el siglo XII y siglo XIII todavía se decían formas que hoy nos resultarían extrañísimas. La evangelista San Mateo o la profeta Isaías. Solo en el siglo de oro se acaban dirimiendo estas cuestiones. Un caso especial es el de las formas en NT, en T, procedentes de participios del presente latinos, introducidas en su mayoría como cultismos en los siglos XV y XVI. Viene de muy antiguo la variación. En el siglo XIII aún se decía la infante doña Berenguer, aunque ya en alternancia con la infanta. La variación se ha registrado en varias ocasiones. El jesuita y latinista Juan Villar, 1651, muy normativista, señalaba, nunca se debió decir la asistenta presidenta, sino la asistente presidente, lo que quiere decir que se empleaba. Claro está. En el siglo, a finales del XVIII, casi 1787, surgió una polémica, solo la indicaré de pasada, en periódicos madrileños. Sí, la anécdota es muy sencilla. El rey había autorizado la formación de la Junta de Damas de Honor y Mérito y daba cuenta del nombramiento como presidenta de la condesa de Benavente, a la sazón protectora del fabulista Tomás de Iriarte. Un anónimo, un personaje anónimo, Blas Corcho, esgrime que etimológicamente son participios de presente y que por tanto son invariables. Iriarte, por el contrario, defiende a su protectora, indicando que puede ser presidenta, y escribe también razones filológicas. Los participios de presente son inicialmente invariables, pero cuando funcionalmente pasan a ser sustantivos, sí es posible la dualidad formal. Y además, dice, se elimina así la ambigüedad. La polémica siguió durante mucho tiempo hasta que los editores del periódico la cortaron de raíz diciendo que cada cual opine lo que parezca mejor, pero no admitimos una sola línea más al respecto. Por eso yo he empezado diciendo señora presidenta, porque es posible, pero tampoco hubiese pasado nada por decir señora presidente, porque se siguen admitiendo ambas formas. ¿Qué decir, por ejemplo, también de las fórmulas de tratamiento muy intrincadas? En un periodo en la Edad Media, vos era la forma de tratamiento respetuoso, pero se generalizó hasta el punto que empezó a sufrir un claro desprecio y un rechazo por parte de muchas personas. Por eso, los gramáticos que intentan enseñar español a los europeos reiteran esta idea, que no se le ocurra a nadie hablar de vos a nadie si quiere tener respeto. Brevemente les señalaré un ejemplo que me parece precioso de Ambrosio de Salazar. Yo tuve una pendencia en Granada con uno de los porquerones que están a la puerta de la Chancillería y fue como que yo era un ignorante de esta lengua castellana. Lleguéme a él y le dije, ¿dónde está? Idme si el señor oidor no lo habéis visto pasar. El porterillo me miró como un toro, los ojos centelleando de cólera, y me dijo, hermano Curriburri, ¿sabéis con quién habláis? Parece que sois o montañés o morisco. Vos me tratáis de vos, y yo digo que vos
sois vos, y aquí no hay más vos que vos. Resulta una constante, porque también en Hispanoamérica tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Los escribientes, los tratadistas de escribientes en esos momentos son conscientes de esta casuística. Uno de ellos, Antonio de Torquemada, llega a decir que en caso de duda se eleve el tratamiento, que si no se sabe si es ilustrísimo o excelentísimo, se le trate de excelentísimo porque nadie se va a enfadar por ello. Hoy la situación ha cambiado, pero no por completo. Hay que distinguir además entre España e Hispanoamérica, donde las fórmulas de tratamiento del periodo clásico siguen vigentes. Allí es impensable el tuteo tan extendido que hay en este lado del Atlántico y que llama poderosamente la atención, por ejemplo, de nuestros estudiantes Erasmus, que no entienden que a un profesor ya incluso mayor, etcétera, se le puede tratar de tú. Yo lo prefiero, porque si no a veces los alumnos se forman unos tremendos galimatías en donde empiezan a aparecer expresiones como se puede. Yo, después de una cierta ironía con ellos, pero ¿qué se puede? No sé qué, termino diciéndoles de tú, que es más sencillo. He indicado antes la importancia de nuestra historia de la lengua para el eufemismo lingüístico, que está ya desde las glosas. Citaré aquí un ejemplo también de una época que se prestaba mucho a ello, esa época de finales del XVI y principios del XVII. Juan de Robles, en 1631, lo ridiculiza de este modo. Se introdujo la cortesía de llamar al negro moreno, al moreno trigueño, al mesonero huésped, al ciego privado de la vista corporal, al lacayo gentilhombre de delante, al mozo de mulas gentilhombre del camino, y otros muchos de esta forma que usan a los muy rústicos que llaman monjas a las mujeres de mal vivir. Esta es una tendencia al ennoblecimiento y a la ocultación de la realidad que hoy hemos tenido también. ¿Qué decir cuando hace unos años se quisieron cambiar los nombres de todas las profesiones, de las más respetables, los enfermeros, los aparejadores, los maestros, con ennoblecimiento que incluso llegó a que el portero pasaba a ser empleado de fincas urbanas? Pero muchas veces se limitaba al cambio de nombre, no de consideración social. Por eso, bueno, en las leyes educativas mejor pasar un poco por encima, porque ha sido verdaderamente grotesco. Yo aún recuerdo el famoso segmento de ocio para denominar al recreo, que era, si hay un despropósito es ese, claramente. Pero no hace mucho se leyó en Cáceres una tesis doctoral dirigida por mi compañera Carmen Galán, que repasaba todas estas leyes educativas entre 1986 y 2006. Estaban sobrecargadas de eufemismos, muchas veces ridículos. Hoy, por fortuna, se ha rectificado en la mayor parte de estos casos. Bienvenido sea, por ejemplo, por citar un solo, la vuelta del término maestro, porque si hay algo más sagrado que el maestro, no sé cuál puede ser. En el español hablado a uno y otro lado existen muchas diferencias en el léxico, pero también en lo que se denomina cortesía verbal. Nosotros, en España, acostumbrados al pan pan y al vino vino, podemos ir a una cafetería y decirle a un camarero al que no conocemos de nada, un café, sin más. En Hispanoamérica saldríamos sin el café. Sencillamente porque lo mismo sería, ¿le importaría a usted ponerme un café, por favor? Y formas similares. El eufemismo, la sustitución léxica en Hispanoamérica es muy grande. Por eso aquí empleamos el imperativo y en Hispanoamérica prácticamente ha desaparecido. Una última cuestión, ya muy breve, para no pasarme, que es la que se refiere a la
presencia constante de anglicismos. A veces innecesarios, abundantísimos, etc. Mucho más, de nuevo, en Hispanoamérica que en España, porque la presencia de lo que ellos humorísticamente denominan el vecino del norte condiciona mucho. Además, son anglicismos sin adaptación a la fonética española en muchísimos de los casos. Creo que no hay que ser tampoco excesivamente alarmista. Hay que intentar señalar la presencia desmesurada de los mismos, pero poco más. Hemos incorporado a lo largo de nuestra historia voces prerromanas, árabes, francesas, italianas, catalanas, aragonesas y, últimamente, anglicismos. El uso ha ido seleccionando constantemente qué términos perduraban y cuáles constituían una moda pasajera, muchas veces cambiando de nuevo al nombre anterior. Son términos muchas veces de época, de autor, que no tienen continuidad ninguna. Señalaré un par de ejemplos de cómo también los anglicismos van restringiéndose o ampliándose, depende, porque es el hablante el que determina su triunfo o no. Si repasamos el léxico futbolístico de los años 40 del pasado siglo, está lleno de anglicismos. Offside, corner, linier, la denominación inglesa de árbitro, entre otras. Ninguno de estos términos persiste en la actualidad. Otro caso de sustitución de un anglicismo. En el mundo de la informática, hace pocos años era frecuente el email, decimos a veces email, para correo electrónico o simplemente hoy correo, hasta el punto de que el correo tradicional tiene que adjetivarse, correo ordinario, correo postal, etc. Resultaba muy habitual, por supuesto, en términos humorísticos, decirle a un compañero a la vuelta, te mando un Emilio. Eso hoy ya no se entiende, por supuesto, porque se ha españolizado. Los jóvenes, desde luego, no. Con una ironía rayana en el sarcasmo, Francisco de Quevedo señalaba en un texto que les he puesto ahí cómo se pueden aprender lenguas extranjeras con facilidad. No pudo conocer la influencia inglesa, pero creo que hubiese sido también muy duro con ella. En el fondo, lo que viene a decir es, si quieres saber todas las lenguas, háblalas entre los que no las entienden y está probado. Lo diría también del inglés. He pretendido mostrar sintéticamente la importancia de la historia de la lengua, disciplina indisolublemente unida a la filología. Los cambios lingüísticos y a veces los intentos fallidos vienen motivados por factores sociales y culturales. No puede entenderse la filología sin una atención y mirada constantes hacia el ser humano, pero por otra parte, la historia de la lengua es fuente de enseñanza en el mundo de hoy. Nos sirve para comprobar los cambios actuales y observarlos muchas veces sin apriorismos, sin pretender ser dogmáticos ante ellos. Los cambios los aceptará o los rechazará el hablante. El uso lingüístico, por tanto, sin que la mediación de grupos académicos, políticos o sociales de interés vaya a ser determinante. Muchas gracias por su atención. El señor don Pedro María Fernández Salquero, rector magnífico de la Universidad de Extremadura, tiene la palabra. Señora presidenta de la Junta de Extremadura, señora consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, rectores, autoridades académicas, civiles, militares y eclesiásticas que nos acompañan, miembros de la comunidad universitaria, familiares, señoras y señores, muy buenas tardes. En esta es mi primera ocasión que tengo el honor de dirigirme a ustedes como rector de la Universidad de Extremadura para la apertura de un nuevo curso académico. Es un placer darles la bienvenida, en nombre propio y en el de toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesorado y personal técnico de gestión, administración y servicios, a este solemne acto que marcará el comienzo del curso 2023-2024, 51º que desarrollamos desde la creación de nuestra universidad allá por el año 1973. Mi sincero agradecimiento por acompañarnos y por compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, presidenta de la Junta de Extremadura, por reservar este tiempo dentro de su agenda, que presumo es muy complicada. Aunque volveré a ello más adelante, su presencia en este acto es una muestra inequívoca del apoyo y de la consideración que desde el nuevo equipo de gobierno de la Junta se tiene ya con la universidad. Apoyo que estamos seguros se consolidará e incrementará a lo largo de los próximos años. No cabe duda de que la Universidad de Extremadura ha sido y es un factor decisivo y un activo con el que contamos para aumentar la competitividad y el progreso económico y social de nuestra región. Es obligado a hacer mención y recordar en este acto a los compañeros que fallecieron durante el pasado curso académico. La actividad universitaria es, a fin de cuentas, la suma del esfuerzo y de la dedicación que cada uno de sus integrantes aporta a lo largo del tiempo, de manera que el progreso de nuestra institución es la señal más palpable de que el trabajo que realizasteis y el compromiso que asumisteis siguen contribuyendo a una mejor Universidad de Extremadura. La formación de los jóvenes que llevan a cabo sus estudios en nuestra universidad se encuentra en el núcleo de los objetivos prioritarios de nuestra labor como institución pública que integra la docencia superior, la investigación científica y la transferencia tecnológica. Mi enhorabuena y mis mejores deseos para todas las personas egresadas que han finalizado sus estudios de grado, máster y doctorado en el curso 22-23. La obtención de estos títulos va más allá de la pura formalidad, ya que reconoce en cada una de las personas beneficiarias su esfuerzo, constancia e interés por aprender y por alcanzar un nivel formativo que les permita desarrollar la actividad profesional de su elección. Confío en que las circunstancias futuras sean propicias para ello. Dichos títulos reconocen asimismo el trabajo de los profesores y maestros que les han enseñado y guiado. Gracias también y mi felicitación. En este punto no quiero olvidar el esfuerzo de toda la sociedad que con sus fondos públicos hace posible que en Extremadura dispongamos de una universidad de calidad. De este modo, con el apoyo de instituciones públicas y privadas y dentro de nuestras capacidades, estamos comprometidos con la mejora y la adaptación de nuestra oferta formativa a las necesidades del mercado laboral actual, con especial interés en las nuevas empresas de base científico-tecnológica que se están implantando en nuestra comunidad autónoma. Universidad y Junta debemos trabajar conjuntamente para aportar el capital humano formado que el incremento de actividad empresarial demandará en los próximos años. En presencia de sus directores hemos llevado a cabo la investidura de los nuevos doctores que han defendido su tesis durante el curso pasado, alcanzando de este modo el máximo rango académico posible. La consecución de un doctorado implica, además del propio interés por aprender e investigar lo desconocido, tener dedicación, constancia, resistencia al desaliento y afán de superación, con una mentalidad crítica, rigurosa e inquisitiva que contribuya al avance del conocimiento y al progreso de la sociedad. Todo ello hace muy meritorio vuestro logro y os reitero mi felicitación conjuntamente con la de vuestros directores y directoras. No tengáis reparo en continuar vuestra formación en otros centros nacionales o internacionales, ya que ello os aportará
beneficios profesionales y personales. Pero eso sí, tened siempre en cuenta Extremadura para que, de ser posible, volváis para continuar aquí vuestro desarrollo profesional, de manera que esa formación que habéis acumulado repercuta en el progreso y el avance de nuestra región, revertiendo así el esfuerzo realizado por la sociedad y del que habéis sido beneficiarios. A continuación, hemos asistido a la entrega de distinciones emitidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA, que han recaído en el Centro Universitario de Plasencia, la Escuela de Ingenierías Agrarias, las Facultades de Ciencias Económicas y de Formación del Profesorado, con motivo de la acreditación de sus sistemas de aseguramiento interno de la calidad dentro del programa Audit. Hemos concedido también distinciones de la misma agencia al Centro Adscrito Santa Ana de Almendralejo y a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por la consecución de la acredita institucional. Con estas distinciones se reconoce el buen hacer de todos los integrantes de dichos centros, equipo de dirección, profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes. Mi enhorabuena a todo este personal. De hecho, la Universidad de Extremadura tiene una posición de liderazgo, como ya se ha comentado por el señor secretario general, con respecto al resto de las universidades españolas en cuanto al número de centros que tiene acreditados, y es la única a nivel nacional en posesión de la acreditación de calidad del sistema de evaluación del profesorado mediante el programa Docentia. La labor realizada en los últimos años en docencia, investigación, transferencia tecnológica y gestión ha conducido a que nuestra institución haya sido la única elegida por la ya citada ANECA como universidad piloto para la implementación a nivel nacional de la acreditación institucional EQUAM. Hago referencia ahora a la lección inaugural del profesor Salvador Plans. Hemos escuchado con atención e interés la magnífica y amena lección inaugural que ha impartido el profesor Salvador Plans. Muchas gracias. No cabe duda de la importancia de la filología como ciencia que emplea la lengua y la literatura para estudiar las culturas, a la vez que aporta un recurso que nos permite reconstruir textos escritos. A lo largo de su lección inaugural, el profesor ha explorado los métodos de análisis de la historia de la lengua que han permitido detectar problemas de transmisión y de oralidad en textos antiguos de los siglos XIII y XIV. Por otro lado, ha llamado nuestra atención sobre el hecho de que el español se habla mayoritariamente fuera de España, por lo que la función de la RAE debe ser complementada por la de la Asociación de Academias de la Lengua, con el fin de dar cabida a las diferentes acepciones de nuestro idioma. Empleando una batería de ejemplos prácticos de uso cotidiano, ha razonado sobre el uso del género en los textos escritos, sobre el moldeado de la lengua en función de la norma, sobre el uso y la autoridad, sobre la utilización de eufemismos lingüísticos y sobre la incorporación de anglicismos y extranjerismos en español. Muchas gracias, profesor, por esta lección. Coincido con usted en que los cambios en el lenguaje los aceptará o no el hablante, sin que los diferentes grupos de interés puedan influir de una manera significativa en dicha aceptación o rechazo. Nuestra universidad ha experimentado en estos 50 años de existencia una más que considerable progresión, tanto cualitativa como cuantitativa, en docencia, investigación y gestión, desde aquella primera institución que establecía el Decreto 991 de 1973, publicado el 10 de mayo. Les animo a la lectura de este documento por lo que de histórico contiene. De una estructura inicial formada por 2 sedes, Cáceres y Badajoz y 5 centros, hemos pasado a disponer de 4 sedes, tras la incorporación de Mérida y Plasencia, 18 centros propios y 2 centros adscritos, y de una oferta académica de grado, máster y doctorado que, unida a la actividad de grupos e institutos universitarios de investigación y a las unidades de gestión, hacen que la Universidad de Extremadura tenga presencia tanto nacional como internacional. En este sentido, como también ha comentado el señor secretario general, el ranking académico de universidades del mundo 2023, el denominado ranking de Shanghái, posiciona a nuestra universidad entre las 701 a 800 mejores del mundo y entre las 27 primeras de las 83 existentes en España. De hecho, a nivel mundial,
ocupamos el puesto número 15 en Ciencias del Deporte, el 21 en Sensores Remotos, entre el 76 y el 100 en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, entre el 101 y el 150 en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y entre las 300 primeras en varias disciplinas más. A lo largo del curso 22-23 hemos avanzado en el desarrollo de importantes redes y consorcios de investigación financiados por los mecanismos de recuperación y resiliencia, destacando entre ellos los planes complementarios de biodiversidad que la Universidad de Extremadura coordina a nivel nacional, el Plan de Energía e Hidrógeno Verde, el Plan de Biotecnología aplicada a la salud y el Plan de Agroalimentación, todos ellos alineados con las líneas prioritarias de las estrategias de especialización inteligente RIS3 nacionales y regionales. No cabe duda de que la internacionalización es un reto básico para la visibilidad, la difusión del conocimiento y el impacto social de nuestra sociedad, de nuestra universidad, en la que los estudiantes tienen un papel central. Además de los convenios docentes e investigadores que mantenemos con universidades iberoamericanas, asiáticas y norteamericanas, en el curso pasado hemos consolidado la estructura de gestión e iniciado las actividades propuestas en los 9 paquetes de trabajo de la Alianza Europea EU Green. Esta alianza constituye una base muy relevante para incrementar nuestra competitividad, para compartir planes docentes y de investigación y para establecer colaboraciones sólidas en el contexto europeo que van más allá de estas universidades citadas previamente por el señor secretario general. Diferentes leyes y decretos han sido propuestos en el curso pasado. De especial trascendencia ha sido la Ley Orgánica del Sistema Universitario, conocida como LOSU, en vigor desde el 12 de abril del presente año. Esta ley orgánica ha tenido un fuerte impacto en nuestra universidad al modificar profundamente los procedimientos de gestión y de promoción del personal docente e investigador. La extinción del contrato laboral indefinido como profesor contratado doctor nos ha obligado a llevar a cabo planes extraordinarios de estabilización de personal necesarios para evitar la pérdida de profesores ayudantes doctor y de personal investigador de programas de excelencia, de los cuales se han beneficiado más de 100 personas. La LOSU también establece reducciones significativas en la carga docente de los profesores ayudantes doctor y de los profesores asociados. Reducciones que con seguridad supondrán un incremento sustancial en la contratación de nuevo profesorado. Ineludiblemente, la aplicación de esta ley está repercutiendo de manera muy negativa en la financiación de la Universidad de Extremadura, estresando aún más nuestro ya muy limitado presupuesto. La adopción de medidas que de manera efectiva asuman las necesidades globales de financiación de nuestra universidad y con ello el incremento del gasto generado resultan esenciales para garantizar su viabilidad y competitividad en un contexto de educación superior cada vez más exigente en el que como universidad pública debemos asumir un papel de liderazgo frente a posibles alternativas educativas futuras. El acuerdo alcanzado el pasado año con la Junta de Extremadura para la financiación estable y suficiente de la universidad, aprobado en comisión y presentado en la Asamblea en el debate de orientación de la política regional, ha supuesto un paso muy importante para un mejor funcionamiento universitario, esfuerzo que apreciamos y valoramos muy positivamente. No obstante, el escenario generado por la LOSU, así como por otros decretos y normas de próxima aprobación, como es el caso del Estatuto del Becario, hacen fundamental una revisión y actualización plurianual del acuerdo de financiación. La propia LOSU establece en su artículo 55 que para alcanzar la suficiencia de financiación plurianual se establecerán en los presupuestos de las comunidades autónomas, en los generales del Estado y en los de la universidad las aportaciones que permitan alcanzar el 1% del PIB regional en gasto en educación universitaria pública. Si bien alcanzar este objetivo en el corto o medio plazo resulta ciertamente complejo, esperamos que sea un importante aliciente para que logremos alcanzar el nivel de suficiencia que establece el ya mencionado acuerdo de financiación.
Desde el equipo de gobierno de la universidad nos ponemos a disposición de la Junta de Extremadura y ofrecemos nuestra total y completa colaboración para abordar este asunto tan pronto como sea posible, dada su trascendencia. Disponer de una financiación estable y suficiente no es solo una cuestión económica, sino que es necesaria para que la universidad pueda centrar su atención en la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y en una gestión eficaz y eficiente. Plenamente conscientes del esfuerzo que desde las instituciones públicas se emplea para mantener la financiación de la Universidad de Extremadura y atendiendo a los planes establecidos en el modelo de financiación, considero oportuno resumir muy brevemente algunas de las acciones e iniciativas que estamos desarrollando, además de las ya expuestas, para optimizar la inversión que como institución pública recibimos. Hemos realizado una profunda revisión y actualización de nuestro Plan Estratégico General, que esperamos sea aprobado en próximas fechas, con el fin de adaptar el conjunto de actividades universitarias a las demandas y necesidades de la sociedad. Estamos finalizando el primer plan de dedicación académica de la Universidad de Extremadura, cuyo objetivo es diseñar e implementar una política de gestión de profesorado inclusiva y gradual que tenga en cuenta el conjunto del trabajo que lleva a cabo cada miembro del personal docente e investigador. Hemos completado el plan de optimización energética con la instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios universitarios que nos permitirá reducir el consumo energético y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos completando un estudio detallado de nuestras titulaciones de grado y de máster con el fin de optimizar y hacer más eficiente nuestra oferta académica. Continuamos con la adecuación de la plantilla del personal docente e investigador y del personal técnico de gestión, administración y servicios a las necesidades que tienen las áreas de conocimiento, departamentos, centros y áreas de gestión. Asimismo, estamos desarrollando iniciativas para ampliar la apertura y la extensión de la universidad a la sociedad, realizando exposiciones, mesas de debate y actividades de divulgación y difusión. Por último, nos encontramos implantando la administración electrónica que nos permitirá ser más ágiles en los procesos, rentabilizar mejor la utilización de los recursos y potenciar nuestro nivel de ciberseguridad. Ya para finalizar, quiero felicitar al equipo de gobierno anterior, dirigido por el rector Antonio Hidalgo García, por el trabajo previo en esta y otras actividades y por su dedicación al buen gobierno de nuestra universidad durante los 4 últimos años. De igual manera, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al equipo de gobierno que tengo el honor de que me acompañe en esta etapa y que está trabajando con dedicación, tesón y entusiasmo para desarrollar los compromisos que hemos asumido. Agradezco también a toda la comunidad universitaria su comprensión con las medidas que estamos estableciendo para afrontar los cambios a los que nos encontramos sujetos. Gracias a la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo por colaborar en este acto, al personal que ha participado en su organización y al coro universitario por su disponibilidad cada vez que se solicita su intervención. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y atención y quedan cordialmente invitados a los actos conmemorativos del 50º de la Universidad de Extremadura que comenzaremos a celebrar en los próximos días. Muchas gracias. La señora doña María Guardiola Martín, presidenta de la Junta de Extremadura, tiene la palabra. Excelentísimo señor rector magnífico, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, alcalde de Cáceres, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, diputados de la Asamblea de Extremadura, subdelegado del Gobierno en Cáceres, autoridades militares y eclesiásticas, vicerrectores, decanos, vicedecanos, nuevas doctoras, nuevos doctores, amigas y amigos. Quisiera empezar felicitando por esa maravillosa lección inaugural que nos ha dado don Antonio Salvador y de verdad que estoy deseando tener un ratito tranquilo para poder
leer esa lección que nos ha dejado por escrito y seguir aprendiendo de la importancia de la historia de la lengua. La educación es la respuesta y dan igual las preguntas. La vida nos lleva por caminos difíciles, la vida tiene sus laberintos complicados, pero siempre, en caso de duda, en caso de zozobra, en el desánimo, es la educación la que nos da las herramientas para seguir hacia adelante, para sobreponernos a la adversidad, para poder entender lo complejo y disipar los miedos, para darle sentido a las cosas y para apaciguar el caos de un mundo a veces incomprensible. Por la universidad no se pasa, en la universidad se habita. Y las personas que hemos tenido el privilegio de poder caminar por estos pasillos, de poder bucear en sus bibliotecas y de poder escuchar a maravillosas profesoras y a maravillosos profesores en sus aulas, sabemos que mucho de lo que somos se gestó aquí, en esta fragua en la que se templó el acero de nuestra juventud. Y madurar también es ser permeables a la experiencia de los demás. Las lecciones no eran una obligación, sino una gran oportunidad. El conocimiento, igual que el oxígeno, es único y compartido. La Universidad de Extremadura trabaja en horizontal. Es un templo extendido que hunde sus raíces en nuestra sociedad y lo hace sin fronteras ni matices. La universidad aporta identidad a nuestra tierra, aporta valores. La universidad lo que hace es apostar por la cultura del esfuerzo, porque nada se da por ganado. El talento es la gestión del propio talento. Nada conseguiremos en la universidad ni en la vida sin ese tesón, sin ese día a día, sin ese ansia de saber y sin el entusiasmo del aprendizaje. La Universidad de Extremadura es un aliado estratégico para esa tan necesaria retención y atracción de ese talento, de esa chispa, de esa creatividad y de ese esfuerzo que atesora nuestra región. Y nosotros queremos, y además será un objetivo prioritario en esta legislatura, que los extremeños no tengan que marcharse a estudiar fuera, a otras comunidades autónomas, ni a trabajar o buscar oportunidades que no encuentran aquí. Lo que queremos es que el intelecto extremeño pues impulse nuestra tierra y lo haga desde dentro. Tenemos que hacer realidad todos los proyectos industriales que sean posibles, porque los alumnos mejor preparados encontrarán su acomodo en ellos muy rápidamente. Las empresas necesitan a la universidad, son su compañera de viaje perfecta para asumir estas inversiones, para asentarse en nuestra tierra y también para ser rentables desde un primer momento. Y cito al rector, cito a Pedro Fernández, que dijo: «Quiero que la sociedad extremeña entienda que los recursos que utiliza la universidad no son un gasto, sino una inversión». Y es que es así, es justo así. El presupuesto de la universidad tiene un rédito inmediato en Extremadura. La universidad es nuestro músculo laboral, es nuestro músculo intelectual y nuestro músculo intelectual y nuestro músculo cultural. Es un sustento de nuestro estado del bienestar. La Junta ni podría ni sabría ofrecer y gestionar sus servicios sin su universidad, sin esa institución en torno a la que pivota el conocimiento, la investigación, la profesionalidad y la ambición de una sociedad del siglo XXI como la nuestra. Escribió el catedrático de Filosofía Josep María Esquirol en su ensayo La resistencia íntima que existir es, en parte, resistir. Y pienso en todos aquellos docentes y estudiantes que están poblando ahora nuestras aulas. El resistente, decía, es capaz de renunciar a comodidades. El resistente se resiste al dominio y a la victoria del egoísmo, a la indiferencia, al imperio de la actualidad y a la ceguera del destino, a la retórica sin palabra, al absurdo, al mal y a la injusticia. ¿Y qué es eso sino esta casa? ¿Qué es eso sino la Universidad de Extremadura, esa resistencia y ese compromiso con esta tierra? La labor de la universidad no es sencilla, no solo debe ofrecer
a Extremadura lo que esta tierra necesita, sino que debe anticiparse a los tiempos y debe formar en materias que en un futuro Extremadura va a demandar. La universidad, por eso, es una institución viva, proactiva, que escucha y que no solo enseña, sino que también aprende de estos días, aprende de estos rumbos, aprende de este mundo en constante transformación. La universidad forma además a buenos ciudadanos, a ciudadanos respetuosos, imaginativos, trabajadores. Pero hay una realidad no tan visible, pero igualmente maravillosa, y es que la universidad también forma a ciudadanos desobedientes, a ciudadanos incómodos, a ciudadanos retadores. Y me explico. La educación no premia la docilidad, premia la libertad. La educación no premia la pasividad, sino el desafío. Para ser grandes profesionales, los alumnos de la Universidad de Extremadura han explorado todos los cauces, han cuestionado algunos métodos y han realizado sus propias preguntas. Si todo se diera por sabido, si todo se diera por bueno, el ser humano estaría hoy en el mismo lugar en el que empezó la vida. Pero los universitarios y las universitarias también son capaces de afrontar los nuevos retos de una sociedad globalizada, de una sociedad cada vez más tecnológica, más sensibilizada con el medio ambiente y también marcada por las desigualdades sociales y económicas. Por eso, la universidad también es un importante instrumento de transformación, porque es capaz de contestar a los nuevos interrogantes. La universidad es a veces el único camino abierto en una frondosidad oscura. Y con este espíritu siempre he defendido un gran pacto por la educación, un acuerdo fundamental que dote de recursos materiales y recursos humanos a nuestras instituciones. Y los gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos, debemos comprometernos en esta mejora. Recientemente hemos perdido una ocasión de oro para dar un verdadero giro y poder mejorar la ley de universidades. Pero sin neutralidad institucional es imposible respetar el espíritu universitario. Necesitamos leyes educativas ambiciosas, nacidas del consenso, sin estrechez de mira, combatiendo el reduccionismo y otorgándole a las normas la amplitud intelectual en contraposición al empequeñecimiento de los ideales y a la falta de perspectivas de futuro en nuestros jóvenes. Nucio Ordine, un maravilloso ensayista y docente de la Universidad Calabria, murió hace pocos meses y en una de sus últimas entrevistas le preguntaban por su vocación. Y él contaba que en su primera clase siempre hacía la misma pregunta a los alumnos: ¿por qué estáis en la universidad? Y los alumnos se sorprendían ante la pregunta, pero la respuesta les parecía muy sencilla, pues para obtener un título, un pasaporte al mundo laboral. Y Ordine estaba convencido de que la tarea de un buen profesor era hacer comprender a los alumnos que no estaban allí para obtener un título, que el título es la consecuencia, que ese no podía ser el objetivo prioritario. ¿Y cuál era el objetivo prioritario para Ordine? Pues estudiar para ser mejor. Esa era la idea, abrazarse al estudio por sí mismo para aprender, para comprenderse a uno mismo y poder comprender también el mundo en el que estamos viviendo. Y concluye Ordine que la culpa no era de ellos, sino de la sociedad, una sociedad que había convertido la educación en un servicio del mercado laboral. No seré yo quien contradiga al profesor, porque en esencia estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que ambos mundos deben convivir en las mismas aulas y que abrazarse al conocimiento es una condición indispensable para luego ser un buen profesional. La ciencia y el conocimiento deben buscar resultados y los tienen que poner al servicio de los motores económicos y de empleo de nuestra región, pero sin perder el humanismo, la magia del aprendizaje y ese ánimo ferozmente universitario, el de la curiosidad, el de los interrogantes, el del esfuerzo. Los profesores lo saben, lo sabéis perfectamente cuando tenéis un alumno o una alumna que tiene ganas, que tiene alma, que tiene talento y que tiene capacidad de sacrificio. Y hay que cuidar
a todos esos estudiantes, que todos estos estudiantes que estudien lo que estudien y que lo hagan por lo que lo hagan, salgan de la universidad, salgan de aquí con un íntimo camino de conocimiento, salgan con valores, con capacidad y con futuro. Este año 2023 coincide el 40 aniversario de la autonomía con el 50 de la Universidad de Extremadura y es justo reconocer la trayectoria paralela que ha buscado siempre mejorar las oportunidades de los extremeños. La universidad es el sistema arterial de nuestra comunidad. La Universidad de Extremadura está en un momento muy bueno y eso es gracias a un equipo que está dando lo mejor de sí mismo, a profesores, administrativos, al equipo de gobierno, a los estudiantes. Yo estoy segura de que el rector, don Pedro Fernández Salguero, junto a todo su equipo, van a estar a la altura de este reto que es mejorar aún más la presencia de la universidad en la sociedad extremeña y alcanzar niveles de excelencia, además de conseguir ese tan importante modelo de financiación estable y adecuado a estos objetivos. La universidad es permeable a los cambios que se producen en la sociedad, de la que es parte fundamental. Vivimos en un panorama tan cambiante que aún es más importante ser protagonistas de la sociedad del conocimiento y su contribución al desarrollo económico, científico, tecnológico, humanístico y social de nuestra región. Las universidades tienen su propia hoja de ruta, sus propios desafíos y sus propios símbolos. Las circunstancias elevan la exigencia. El apoyo a la investigación, la calidad de los servicios, la internacionalización de los estudios, la captación de profesorado y la transmisión de valores de las aulas a la sociedad tienen que ser compromisos irrenunciables, un ímprobo trabajo que, por supuesto, necesita de recursos humanos y financieros suficientes y adecuados. La Universidad extremeña, además, en estos tiempos líquidos y de posverdad, cobra especial relevancia como garantía de espacios de libertad intelectual, de espíritu crítico, de creación cultural y artística, de respeto, de diálogo, de reivindicación de valores éticos y humanistas, un auténtico ejemplo de diversidad, de inclusión y de pluralidad. Yo por eso quiero compartir con vosotros que para mí es una alegría estar hoy aquí en este acto de apertura solemne del curso universitario 2023-2024. Dijo Séneca que la vida feliz se asienta inmutable sobre un juicio recto y firme. Y esa verdad y ese compromiso con la sociedad tiene su mejor ejemplo en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias y os deseo el mejor de los años académicos. Pónganse en pie todos los presentes y doctores del claustro. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2023-2024 en la Universidad de Extremadura. Se levanta la sesión.